mini repaso de lo que vivimos en la navegación anterior. Así que ahí les dejo a mi amiga Cari. Dale nomás. Ay, vamos a ver. Ya. Esto es para los que están recién subidos por primera vez navegando. Este es nuestro logo de Solteros con Propósito. Y lo que sale ahí también es nuestro logo de Instagram, para que lo sepan, navegando seguros. Solamente, obviamente, que con nuestro amado Señor. Y estos son nuestros, Redes sociales. Redes sociales. Nuestro código QR, que es por una parte el canal de Telegram, donde también hay un chat donde pueden interactuar, cosa que no hacen mucho. Y el otro es el de Instagram. Así que ahí ustedes lo escanean y pueden llegar a nuestras redes sociales. Eso. Yes. Sí. Bueno, y el tema que estamos conversando desde la navegación anterior, porque recuerden que ahora las navegaciones son viernes por medio. Al principio habíamos iniciado los 2 primeros meses con 2 viernes consecutivos, los 2 últimos del mes, en febrero y en marzo. Y desde abril que estamos con viernes por medio. Así tampoco lo agobiamos tanto ni lo aburrimos. Así que, y así también queda como ese bichito para que después tengamos intenciones de volver. Con todas las ganas. Perseverante fue la Vero, ¿viste? Ejemplo, desde febrero ahí esperando a subirse de la navegación. Bueno, avanzando, lo primero que hablamos en la vez anterior era esta base para poder seguir conversando de esto de la renovación de la mente, que era comprender que estamos constituidos de 3 partes, en este caso espíritu, alma y cuerpo, en donde en el espíritu contenemos nuestra intuición, que es cuando nosotros sabemos algo, tenemos una convicción de algo, y muchas veces no lo podemos expresar con palabras porque todavía no llega la luz a nuestra mente para poder verbalizarlo. Pero sí tenemos el conocimiento de algo, obviamente que es por medio del espíritu, por eso se encuentra ahí. La comunión es por donde nosotros tenemos comunicación con Dios, ¿verdad? Y la conciencia es lo que nos hace ver, en este caso, lo bueno de lo malo, poder discernirlo, pero bajo la lupa de Dios finalmente, no bajo nuestro conocimiento y entendimiento natural. Después tenemos el alma, en donde tenemos nuestra mente, que es el punto que estamos conversando, donde tenemos las emociones, que fue también una temática que conversamos anteriormente, y tenemos la voluntad, que es finalmente lo que ejecutamos con el cuerpo. Y la última parte, que es como esta cascarita del huevo, porque yo digo que la yema es el espíritu, la clara es el alma, y la cascarita del huevo es el cuerpo. Y eso nos hace tener contacto con el entorno por medio de los 5 sentidos. Esa parte es súper importante que la tengamos clara porque es nuestra base para todo lo que viene después. Lo habíamos mencionado en la vez anterior. Y acá hay un versículo de Ezequiel 36:26 que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Por qué este versículo lo citamos acá? Porque si ustedes se fijan, acá dice que nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo, pero nos dice que nos va a dar un alma nueva, porque en el fondo Dios no quiere cambiar nuestra esencia. Nuestra alma somos nosotros, nuestra forma de ser, esa parte tan particular que tiene el Jimmy, esa forma de hablar tan especial que tiene la Damari, y cada uno de ustedes son tan únicos y particulares para el Señor, y ese como formato particular y especial está en nuestra alma, nuestra propia esencia. Y Dios quiere darnos un espíritu nuevo, obviamente para poder tener comunión con Él, y un corazón nuevo para que le amemos, porque dice que nos va a sacar el corazón de piedra, porque antes de ser hijos de Dios teníamos convicciones, pensamientos y un corazón totalmente contrario al de Dios, y duro por supuesto. Por eso Él dice ahí que cambia esas 2 partes, pero no el alma. Y esto también hace alusión a que no somos robots, porque Dios no quiere robots, Él quiere personas y hijos que le amen y que le sigan por decisión propia. Y esa era la primera parte que era súper importante. ¿Les quedó más o menos claro, verdad? En general, díganme un dedito para arriba. Ahora sirve el dedito para arriba. Sí, pues, dedito para arriba. Ya. Y esta segunda parte, que también queríamos resaltarla porque es súper importante igual, habla del corazón, que es en el fondo
el intermediario entre el espíritu y el alma. Recuerden que era espíritu, alma y cuerpo. Pero en el corazón se encuentra entre medio del espíritu y del alma. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo alusión a la renovación de la mente. Y el corazón contiene la mente que viene del alma y contiene la conciencia que viene del espíritu. Pero cuando Dios nos habla por medio del espíritu. Y ahí tenemos esa intuición que de repente no sabemos cómo explicarlo, pero como que tenemos una convicción profunda de que es así. Pero cuando queremos verbalizar y compartir lo que Dios nos habló en nuestro corazón, por medio del espíritu, no podemos, porque finalmente no ha llegado todavía la luz a nuestra mente y es por eso que no tenemos el entendimiento para poder expresarlo y que se haga una realidad lo que recibimos en el espíritu con lo que verbalizamos en la boca. Por eso dice que en el fondo de la abundancia del corazón habla la boca. Y es importante que el corazón sea sanado, que sea renovado, porque muchas veces, y en general la mayoría, todo lo tenemos corrompido, entenebrecido, lo tenemos herido, hay daños en el interior, y mientras esto siga así, cuando viene lo que Dios nos quiere decir, llega hasta ahí y se estanca. Y no puede cumplir el resto del propósito, que es dar claridad, compartir la revelación e impactar finalmente a las otras personas. Y finalmente queda estancado. Por eso es importante la relación que tiene el corazón con la mente. Van demasiado de la mano. Dice que para llegar a tener un corazón limpio es necesario tener una mente renovada. Porque si mi corazón está sucio, si mi corazón está herido, si mi corazón tiene cosas, pensamientos malos y todo lo que tú quieras, y que eso que finalmente antes de conocer más al Señor, todo lo que quiera salir de la mente va a ser igual de oscuro y igual de sucio y contaminado que lo que hay en el corazón. Porque en el fondo nuestro corazón somos nosotros mismos, como la parte oscura de nosotros, por decirlo de algún modo. Y el versículo este que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bueno, un corazón limpio se refiere no a un corazón que no tenga malos pensamientos, chiquillos. Un corazón limpio no significa alguien que va a pensar puras cosas buenas todo el tiempo, porque finalmente somos humanos y esas cosas van a venir normalmente, es parte de nuestro día a día. Ahora, un corazón limpio quiere decir un corazón que siempre va en pos del Señor, a pesar de las circunstancias. Y que renueve nuestro espíritu recto se refiere a un espíritu que finalmente no tenga dobles intenciones, porque muchas veces hacemos cosas pero siempre es como para un beneficio propio. Entonces, a esto se refiere. Y esto es progresivo, es lento, es con el tiempo, no es inmediato, para que también nos quedemos tranquilos y no nos exijamos tampoco demasiado, ni veamos que la vara queda muy alta, sino que es algo orgánico que el Señor va haciendo constantemente a medida que vamos teniendo comunión con Él. Pero lo importante era aclarar la importancia del corazón que tiene, porque va relacionado directamente con la mente. Si mi corazón está oscuro, mis pensamientos van a salir oscuros. Es más, lo que entra por medio de la mente, lo que yo leo, lo que yo escucho, lo que yo veo en redes sociales, el tipo de chiste en doble sentido y todo ese tipo de cosas, obviamente va a seguir intoxicando mi corazón. Es viceversa, chiquillo. Por eso la importancia de lo que entra, como también cómo nuestro corazón lo tenemos. Y es súper importante. Clave, clave, clave. ¿Se entendió hasta ahí, verdad? La importancia del corazón. Sí. Sí, súper bien. Maravilloso. Sí. Y ahora estas tres partes. Así es, chicos. Como todos sabemos, ¿cierto? El hombre tiene tres facultades que son por los medios donde se obtiene información. ¿Ya? El cerebro, que es lo fisiológico, esa masa gris que a lo mejor podemos ver, ¿cierto? Está también el cerebro, obviamente. Todo esto es parte del cuerpo. ¿Ya? Está la parte que es la intuición y que está ligado a todo lo que es la parte como espiritual del cerebro, y es ahí donde nosotros tenemos que ir trabajando y alimentando, que decía Cari, para que llegue obviamente ahí al corazón, y la mente, que es lo psicológico, el alma, las emociones, y eso es lo que nosotros, o nous, como se dice, es lo que nosotros también tenemos que ir trabajando. Muchas personas es ahí en esta área de la mente o en lo psicológico, donde muchas personas tienen ahí una pequeña falla, por así decirlo, y vienen estos problemas también psicológicos, incluso llegan hasta estar en un psicólogo o psiquiatra, ¿ya? Porque está dañada esta parte del cerebro, ¿ya? Por eso es importante que nosotros podamos, como decía Cari, ir
alimentando nuestro espíritu para que obviamente nuestra mente también esté en constante cambio, ¿ya? Adelante, Cari, porfis. Hay Pero unos les quiero, versículos que... Sí, ¿qué crees? espere, les quiero comentar algo. Lo que pasa es que estas tres partes se dividen para mayor entendimiento. Que en el fondo la materia gris que decía la Damaris, que tiene relación con lo físico, con el cuerpo, la intuición que tiene relación con lo espiritual y con el entendimiento cuando recibimos luz de Dios, y lo psicológico que tiene que ver con el alma, con la mente, y por eso decía la Damaris, de una persona que tiene pensamiento equivocado, enfermo, finalmente nunca va a poder interpretar bien lo que Dios le quiso decir. Por eso es importante que también nosotros siempre acudamos a, que no es malo, lo conversamos la vez anterior, no es malo acudir a psicólogos, para nada, porque Dios también da profesionales y le dio capacidades a ellos para que nos puedan instruir, pero siempre llevando todo la parte psicológica y la parte profesional, siempre llevándola al Señor, siempre obviamente el Señor de una u otra forma nos va a arrojarlo. Entonces, en el fondo, todo esto se refiere a la mente, como decía la Damaris, knows. Pero se dividió en tres para mayor entendimiento de nosotros, ¿vale? Sí. Bueno, hay una serie de versículos bíblicos que los señalamos la vez pasada, y obviamente ahí van a quedar enunciados más que nada que la Biblia relata, ¿cierto?, acerca de la renovación de la mente, ¿ya? Y es importante tenerlos ahí presentes. Si quieren pueden hacer un pantallazo para que ustedes los puedan leer con calma después, y como ya lo hemos visto, para no atrasarnos con lo que viene, pero hay unos muy importantes transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿ya? Y renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, siempre la Biblia nos está recalcando, Dios a través de su palabra nos recalca que es importante la renovación de la mente, la cual obviamente llega en el momento que nosotros somos salvos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, y progresivamente, ¿cierto?, viene esta renovación que es a diario. ¿Ya? Por eso es importante, y ahora vamos a pasar ya a lo que nos compete, qué significa una mente no renovada, ¿ya? Y que hay tres aspectos muy importantes que se ven reflejados cuando una mente no es renovada. Y nosotros vamos a ir dando algunos ejemplos y ustedes también pueden ir ahí interactuando. Y esto tiene que ver en relación al hombre, ¿ya? Generalmente una persona o un hombre que no ha renovado su mente es una persona desconfiada, ¿ya? Cree que todos le fallan, que todos le hacen daño, no hay seguridad en su vida. Es Anda a la constante, defensiva. claro, a la defensiva. Es una persona criticona, ¿ya? Muchas veces, lamentablemente, caemos en esto de criticar, no, no me gusta esto, no quiero esto porque a mí no me llama la atención. Y eso también se nos ve reflejado, por ejemplo, en el momento que nos gusta una persona, empezamos a verle todo lo negativo, o empezamos a verle, no, esta persona, si fuera más alto o si fuera más, no sé, más atento, me gustaría un poco más. Entonces estamos siempre en constante crítica, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tener ojo, porque si estamos presentando este tipo de síntomas es porque nuestra mente no está siendo o no está renovada. Habla mal del resto, esto no me gusta, o por ejemplo, si una persona quiere alcanzar un sueño, no sé, tengo el sueño de viajar, y empiezan, no, pero es que es muy caro, no, es que esto no es para ti, esto Es no como te... negativo, claro. Entonces, acá en Chile se dice chaquetero, ¿ya? O que está tirándote siempre hacia abajo, ¿ya? O tira el avión hacia abajo para, no sé si se entiende ese término en otros países, ¿ya? Pero siempre estamos así, o menosprecia a la otra persona. Siempre Sí. cree que, por ejemplo, no sé, te compras un auto y empiezas, no, ¿sabes qué? Ese auto ya, ese es del año 2018, yo ya tengo el del 2021. Entonces, siempre queremos ser como más y menospreciamos a los demás. Ojo ahí, porque eso no es una mente renovada. Entonces, tenemos que Claro. tener, ojo ahí, es nuestra perspectiva hacia los demás no está sana, ¿ya? Y hace un prejuicio de todo. Acá en Chile, generalmente la mayoría de las personas son muy prejuiciosas también, sobre todo si Total. vienen de otro país, ya, no sé si se da en los otros países, pero por lo menos acá en Chile sí somos bastante prejuiciosos, y empezamos, y nos quedamos también con lo que nos dice un amigo. No, no vayas para allá porque es súper aburrido,
no sé, y nos quedamos con eso y no vivenciamos nosotros si eso es así o no, o nos predisponemos a tener una relación con una persona, o sea, me refiero a una conversación, ya con una perspectiva negativa sobre esa persona. No sé, por ejemplo, ya con la Cari, no, ¿sabes qué? No te juntes con ella porque la Cari es así, así. Entonces, ya nosotros hacemos un prejuicio de esa persona y Claro. cuando queremos conversar con ella ya estamos con eso que ya nos habían dicho. Entonces, tenemos que tener ojo ahí con esto en relación al hombre y a la perspectiva que tenemos hacia los demás. ¿Ya? Cuando no hay una mente renovada, tendemos entonces a ser desconfiados, criticones, hablamos mal del resto, menospreciamos y hacemos un prejuicio. Así que hay, ojo ahí si es que hay alguno de nosotros que caemos en uno de estos puntos. Yo creo, Damaris, que en el fondo todos caemos en esto de uno u Sí. otro modo. O sea, todos somos así, pero a medida que vamos dejando que el Señor nos vaya renovando nuestra mente, nuestro corazón, vamos teniendo identidad en Él, ya cada vez menos menospreciamos a las personas, no los miramos por encima del hombro, incluso sin decirlo, en nuestro corazón y en nuestra mente muchas veces menospreciamos a las personas. Y Mm. tenía razón, porque solamente por su aspecto físico, o solamente por el país que vinieron, o porque, y un sinfín de cosas, y eso es tan natural, o sea, en nosotros, en nuestro país es muy común, pero en todos los creyentes, ojo que todo esto lo estamos conversando solamente referente a creyentes, no Todas estamos las hablando, entonces esto tiene relación directa con todos nosotros, no es como, ah, yo soy salva, listo, estoy al otro lado, no, nosotros somos salvos, hijos de Dios, pero ahora empieza un proceso súper largo de santificación, de renovación de la mente, de un sinfín de cosas que tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestra identidad, con nuestro carácter y con todo lo que finalmente nos hace útiles para poder servir al Señor. Así. Ahora, Y Jesús, Cari, fue un referente, pero notable de eso. Él jamás tuvo un prejuicio hacia las demás personas, no le importó si una persona era prostituta o era así. Él siempre demostró eso. Entonces, ¿qué mejor ejemplo tenemos a través de Jesús con una mente renovada? sí, claro, en el libro decía que él nunca hizo prejuicio de una persona por lo que había visto de ella ni por lo que Mm. había oído de Había oído. ella, sino que por medio del espíritu y siempre dándole la oportunidad de conocerla, porque como decía y tú, muchas veces ni siquiera nos damos la chance de conocer a la persona y ya le hicimos, pero la radiografía y quedó aquí, incrustado y esa persona es así. Y no nos dimos Así. ni siquiera la opción. Así que eso es con relación al hombre, de la vida. Sí, la segunda parte es en relación a Dios. Aquí también, obviamente, es súper importante, ahí si la Cari ahí sí. Obviamente aquí limitamos completamente a Dios, porque si nuestra mente no está renovada, nosotros no podemos confiar en una persona que no conocemos, o nos quedamos solamente con lo que a lo mejor una vez escuchamos y ahí nos quedamos ahí estancados, ¿ya? Entonces, nosotros debemos tener una mente renovada en relación a Dios, o sea, cuando hay una mente renovada, mejor dicho, sabemos quién es Dios, que no tiene límites, ya que su poder es eh, grande, ¿cierto? Es omnipresente, omnipotente, tantos atributos que nosotros conocemos de Dios, ¿ya? Y una persona, obviamente, que no tiene una mente renovada, su perspectiva hacia Dios va a ser que duda del poder de Él, de la sabiduría y de la bondad, ¿ya? Estos tres aspectos constituyen su actitud hacia Dios. Duda y piensa que Él no va a poder hacer algo, o sea, imagínense lo que estamos hablando, o sea, Claro, es tan importante que tengamos una mente renovada para que podamos creer lo que Dios pueda hacer en sí. nosotros, que Él obviamente es un Dios grande y puede hacer con su poder, ¿cierto? Y demostrar obviamente para la gloria de Él todo lo que Él puede hacer. Ya también pensamos que, no, que su sabiduría no es la mejor y pensamos que lo que Él está haciendo está equivocado. Muchas personas hemos escuchado hasta los mismos cristianos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y se preguntan eso, o nos preguntamos muchas veces eso. Entonces es importante que podamos ahí renovar nuestra mente para que también sepamos que Dios es sabio y Él es soberano y Él sabe por qué y cómo hace las cosas. Y duda también incluso de la bondad y el amor de Dios. ¿Y por qué eso? Porque imagina que Dios no nos ama. Entonces, estamos tan poco iluminados, nuestra mente está Mm. oscura, entonces creemos que estamos solos, que Dios no nos entiende, que Dios a lo mejor
No eh, quiere darnos claro, tal cosa. claro, no quiere como hacerme caso a lo que yo, a mis caprichos, a lo que nosotros queremos. Entonces tenemos que tener ojo ahí con eso. ¿Ya? También una persona que no tiene una mente renovada no puede conocer la voluntad de Dios. ¿Ya? Eso es Súper súper importante. tajante en eso, porque obviamente como no lo conocemos, como no buscamos de él a diario, porque no renovamos nuestra mente a diario, obviamente nos sentimos un poco desorientados y no conocemos la voluntad. Hay personas que llevan 20 años en la iglesia y no conocen hacia dónde van, no conocen el propósito por cual Dios también los trajo hasta acá. ¿Por qué? Porque su mente no ha sido renovada y no conocen la voluntad de Dios. ¿Ya? Y también, otro punto, no sé si está ahí, pero no entiende las escrituras. ¿Ya? Una persona eh, que no tiene una mente renovada no entiende lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque no buscamos, entonces leemos por leer, nos llenamos por llenarnos de algo, o a veces nos quedamos con lo que el día domingo se dice en la iglesia y con eso estamos toda la semana dando vueltas con esas palabras y ahí estamos y no nos alimentamos de nada. Entonces, ojo ahí porque cuando nosotros tenemos una mente renovada, podemos comprender las escrituras y lo que nosotros podamos aprender, podemos también entregar a otros. ¿Ya? Damari, Eh, mira, sí. ahí con lo que tú decías, con el tema de que no conocemos la voluntad de Dios, si nos fijamos, y la escritura la podemos leer, pero no la comprendemos, es como que llega a nuestra mente, choca y ahí queda. Pero ¿por qué no avanza más en lo profundo? Porque ni siquiera es capaz de poder traspasar nuestro corazón. Porque entonces, ¿dónde está el problema? Por eso hacíamos énfasis en la lámina anterior, porque es importante que nuestro corazón esté sano, que nuestro corazón esté lleno del Espíritu y estemos en constante comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que ese corazón vaya abriéndose y finalmente lo que entre por medio de la mente, que en este caso es la escritura, y que no choque, que no llegue solamente ahí, que no sea entendimiento vacío, sino que cale profundo en nuestro corazón y que eso nos va transformando. Entonces, cuando hay un problema, cuando nos mantenemos estancados, cuando no cachamos por dónde va la micro, cuando no entendemos cuál es la voluntad de Dios y estamos ahí como no, yo no puedo seguir avanzando, es porque hay un problema en el corazón, chiquillo. Y todos tenemos un problema en el corazón y es importante que lo vamos trabajando con el Señor, que Él nos vaya descubriendo, no para que Él lo conozca porque Él lo sabe, sino que para que nosotros mismos lo conozcamos, nos conozcamos a nosotros y cómo es nuestro corazón. De engañoso, porque eso dice la palabra. Así Así es. que eso. Sí, y también podemos reflexionar, bueno, con una pregunta con respecto a eso también, ¿cómo son nuestros pensamientos desde que nosotros conocimos a Dios? Desde que nosotros tuvimos un encuentro con Jesús, ¿cómo si han cambiado o no nuestros pensamientos? Porque eso también, o sea, lo que nosotros pensamos todo el día, por ejemplo, cuando uno va a orar, a veces hay personas que se distraen fácilmente, porque está llena de pensamientos que al final nos hacen perder el tiempo y no lo ocupamos bien. Entonces nosotros también tenemos que ahí controlar esos pensamientos y someterlos bajo la voluntad de Dios para que podamos llenarnos solamente de Él para poder también expresar a otros. Y el siguiente punto es en relación a la perspectiva que nosotros tenemos de nosotros mismos. Ya y es más o menos lo que habíamos dicho sobre controlar los pensamientos, ¿ya? Es importante, por ejemplo, una persona que, bueno, lo que hablábamos de los pensamientos que están constantemente en otra dimensión. O sea, en este momento a lo mejor capaz que alguno esté escuchando, ¿cierto? Y a veces se va en la conversación y empieza a pensar A en qué es lo que tengo que divagar, hacer, claro. a pagar, ¿cierto? A pensar en lo que tengo que hacer el otro día o que tengo que grabar esto, que tengo que hacer esto. Entonces estamos siempre haciendo ese movimiento ahí mental. Entonces, ¿cuáles son nuestros pensamientos durante ahí el día? Entonces es importante ir haciéndonos estas preguntas. Incapaz de ministrar la palabra de Dios. Por lo mismo que les decía anteriormente, como no buscamos del Señor o nos alimentamos solamente de las experiencias de los demás y no vivimos nuestra propia experiencia con Dios, no podemos ministrar la palabra de Dios porque no la hacemos viva en nosotros. Entonces es importante que nosotros podamos tener esa experiencia con Dios
para también nosotros ministrar la palabra, buscar del Señor, orar a Dios para que Él pueda ministrar nuestra vida y nosotros podamos edificar a otros. También es incapaz de conocerse a sí mismo. Por ejemplo, en una persona, para verse, se tiene que detener sí o sí, por ejemplo, en una carrera o algo, o si necesita atarse los zapatos, algo, tiene que detenerse. Así nosotros también, nosotros no somos capaces de conocernos, ¿cierto? Ni poder avanzar hacia adelante. ¿Por qué? Porque estamos solamente enfocados en nosotros, en nuestro pasado, en lo que nosotros éramos. Entonces, nuestra perspectiva también debe ser cambiada cuando nosotros renovamos la mente. Sí. Mire, le voy a dar un ejemplo de lo que dijo la Damari. Estaba un 100 pies, en donde de repente viene otro animalito y le pregunta a 100 pies, ¿cuál de todos tus 100 pies mueves primero? Entonces él se quedó pensando. Y cuando iba a caminar, no pudo, porque se puso a pensar. Pero cuando él simplemente nadie le había preguntado y él no puso sus ojos en sí mismo para ver qué pie movía primero, él podía caminar perfectamente. Siguió avanzando y ni siquiera se dio cuenta cuál pie movió, simplemente se movió. Entonces, eso alude a que cuando nosotros tenemos los ojos puestos en nosotros, como decía la Damari, nos paralizamos, es imposible que nosotros mismos nos podamos conocer. Simplemente el Señor es el único que nos da la luz y nos da el entendimiento para conocer en qué condición nos encontramos. Ahora, es súper importante y recalcamos todo el rato y vamos a volver a decir lo mismo, por eso estamos hablando de la renovación de la mente, porque nos hemos dado cuenta en todo lo que hemos compartido con la Damari, porque esto nos ha hecho estudiar y nos ha hecho como, así como entender muchas cosas que antes ni siquiera pescábamos. Que es clave, chiquillo, la renovación de la mente, es como un tesoro encontrado en la carrera, así como un bonus track cuando uno jugaba esos videojuegos, y no sé, pues hacía las 10 estrellas y de ahí tenía una vida más. Esto es lo mismo. Tienen que tomarlo, atesorarlo en su corazón y pedirle al Señor y orar en esta dirección, porque esto es una clave súper importante que el Señor nos da porque nos está dando en el fondo una herramienta súper importante para que nosotros oremos, se la presentemos y Él vaya renovando nuestra mente y así poder avanzar, nos habilita para poder correr esta carrera. Así que estos son los tres aspectos en relación al hombre, de una mente en el fondo no renovada, en relación a Dios y en relación a nosotros mismos. Y siempre la idea es que nosotros podamos meditar y preguntarnos a nosotros mismos en la interna, chuta, esto lo tengo, esto no lo tengo, esto lo tengo menos, esto lo tengo más. Y ahí el Señor va a ir arrojando luz para que vamos tratando las áreas que tenemos más débiles. Y así, Cari, llegamos también a esta diapo que va a ser un poco más rápida, así que no se asusten. ¿Ya? Las consecuencias de una mente no renovada, que son más o menos las características que presenta una persona, ¿cierto? Con respecto a lo que veíamos anteriormente, va a estar muy, muy obviamente relacionado. La consecuencia de una mente que no ha sido renovada es incapaz de controlar los propios pensamientos, sus propios pensamientos, o sea, están divagando todo el día y su mente en cualquier parte, menos en las cosas que obviamente debiesen corresponder. Damari, También... pero si te fijáis, eso, por ejemplo, tiene relación con todo lo anterior, pero es lo que hablábamos en las primeras diapositivas. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué redes sociales estamos viendo? O sea, ¿qué tipo de chistes estamos escuchando? ¿Con quién nos estamos relacionando? Entonces, obviamente que nuestros pensamientos van a tener control propio y nosotros no los vamos a poder controlar siempre que nosotros dejemos que todo lo que entre no nos edifique, porque en realidad todo no, porque no estamos hablando de cosas pecaminosas, estamos hablando de cosas triviales, pero en el fondo la medida es la siguiente: ¿nos lleva a Cristo o no nos lleva a Cristo? ¿Nos edifica o no nos edifica? Porque todo no es lícito, pero no todo nos edifica, dice la palabra. Entonces, ni siquiera estamos hablando de cosas pecaminosas, estamos hablando de cosas normales, triviales del día a día, pero puede que eso que decidí fue una talla súper buena, la cuestión, doble sentido, y capaz me sonreí o capaz no, pero tuvo de más porque en el fondo capaz si me ponía a ver en ese momento esta otra cosa, justo ahí iba a recibir algo especial y yo no sé, me puse a conversar con otra hermana. Nosotros determinamos, chiquillos, lo que nosotros vemos, con lo que nos queremos alimentar. Tenemos dos perros en nuestro interior, el blanco y el negro. Nosotros decidimos a qué perro alimentar. Mientras más alimentemos el perro blanco, más alineados vamos a estar el Señor, nuestra mente va a ser renovada y obviamente que nuestro caminar no va a ser tan difícil. Pero si alimentamos más al perro negro,
Obviamente que ahí ya vamos a estar más expuestos, más propensos a caer en otras cosas, vamos a estar ahí lidiando más con las cosas externas que no tienen que ver con el Señor, y va a llegar un momento en que para nosotros va a ser normal y vamos a tener un pensamiento parecido al de la gente mundana en el fondo, no como un hijo de Dios. Entonces, como dice la dama en el fondo, todo tiene que ver con los pensamientos según como lo que nosotros vayamos alimentándonos y lo que vayamos viendo. Así es, Eso. también no personas que seamos personas débiles. Por ejemplo, cuando uno llega al Evangelio es como un niño, ¿cierto? Que necesita leche, necesita ser alimentado, pero llega un momento que esa persona tiene que ir creciendo y a veces todo nos molesta o estamos dentro de la iglesia, ay, un hermano no me saludó o esta persona no me escribió, no respondió a mi historia en relación a lo que es así como más así como amoroso, por así decirlo, estamos siempre así como personas débiles, necesitamos como constante, Empujón. claro, que siempre estén ahí a nuestro lado, que Ahí, diciendo, que no oh, estén tú ahí. puedes. Entonces, si no, y ojo ahí con esas consecuencias de una mente no renovada, porque Dios nos hace fuerte. Entonces, obviamente, aquí vemos que una mente no ha sido renovada es una persona débil y queda ahí como tú le pones un poco más de peso y ya se desarma completamente. Es incapaz de avanzar, ¿ya? Por lo mismo que les decía anteriormente, estamos todo el rato mirándonos, yo no puedo, yo no sé, o estamos mirando a nosotros mismos en vez de mirar hacia adelante y a Dios principalmente. Es incapaz de expresar con claridad la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tampoco la hace viva en su vida, porque no busca del Señor y no, por lo mismo que decía la Cari, no, de qué nos estamos llenando nosotros, cada uno de nosotros, y por lo tanto no podemos tampoco expresarlo, ¿no? Porque no nos alimentamos con lo que es bueno para nosotros. No puede forjar su carácter. ¿Sí, Cari? Lo que pasa es que iba a decir que en el fondo ahí también se refiere a eso, lo que iba a decir del carácter, relacionado con lo anterior, es que una mente que no está renovada siempre está puesta en el yo entronizado. Entonces, si estamos todo el rato pensando en nosotros, como tú decías, que no podemos, que somos débiles, ay, es que esta hermana, ella sí puede, yo no puedo, porque ella sabe tanto del Nos Señor, ella es comparamos. tan inteligente. Y ese otro punto, que lo encontramos fantástico, cuando nosotros llegamos al Señor, al momento que nosotros partimos como hijos, partimos todos de cero. Pueden venir dos personas, una súper inteligente, puede ser ingeniero, diplomado y todas las cuestiones así que mundanamente lo encontramos como, qué elevado. Versus una persona súper humilde que tal vez no tuvo tanta educación, me pegué, ¿no? No. Ya, que tal vez no tuvo tanta educación y se cree súper estrecho y no, yo eso es para la gente más inteligente, yo no, ya, no importa. El A y el B, llegan los dos al Señor al mismo tiempo. Para el Señor somos exactamente lo mismo. No, esto no tiene relación con la capacidad cognitiva ni con la capacidad intelectual que tenga cada persona. Eso hay que derribar ese mito. Así que jamás digamos, porque lo he dicho, yo cuando era más pollita, yo pensaba que era así. Po. Es que este hermano entiende más, este hermano es mayor porque es más inteligente, él capta las cosas más rápidas, y así como pobre de mí. Claro, porque era de mente débil y estaba recién, entonces como que para mí todo era como, ya, más difícil. Pero después uno va entendiendo que no, que en el fondo con todo lo que hemos compartido con la Damari, para el Señor somos dos personas totalmente iguales, porque el entendimiento del que habla el Señor se refiere a la vida espiritual, a cuánta disposición hay en nuestro corazón, para que Él nos vaya explicando, nos vaya haciendo ver, nos vaya arrojando luz en nuestra mente y nos vaya hablando y revelando cosas en nuestro interior. Porque puede que esa persona que tenga una mayor capacidad cognitiva, como todo lo lleva a la razón, todo lo lleva a la lógica, no es capaz de palpar las cosas espirituales. Pero la otra persona, como viene más vacía en todo eso, razonamiento y conocimiento y su cabeza tan llena de cosas, no se apoya en eso, como el intelectual que se apoya en sus conocimientos. Entonces, entre ambas personas, la persona que tal vez es más humilde, que es más pobre tal vez en conocimiento, él puede palpar las cosas espirituales, porque es más pobre en su espíritu y tiene mayor necesidad. Entonces, este tipo de cosas que dice que no puede expresar la palabra, puede leerlo, se le puede alojar aquí en la mente y se puede hinchar su cerebro y todo lo que se quiera, pero no puede ser capaz de entender las cosas espirituales, y eso viene solamente del espíritu, no viene por la mente. Así que la otra persona es imposible, capaz de hablar las cosas, expresar la palabra de Dios.
Así Así es. Y que, a ver, también, bueno, la segunda característica es no puede forjar su carácter, ¿ya? Eso es súper importante porque a veces pensamos que tener carácter es responder a todo lo que nos puedan decir y uno lo dice con firmeza, no, a mí nadie me pasa a llevar. Y el carácter no es eso y nos pasa mucho, sí, pero el carácter no es eso, es saber controlar nuestro temperamento, lo que a lo mejor nosotros nos puede molestar, la persona que a lo mejor nos saca lo peor de nosotros, saber controlar ese tipo de cosas hacia los demás. Entonces, eso solamente lo puede hacer una mente renovada, mirando con misericordia a los demás, con empatía, ¿ya? Entonces, es importante ahí tener presente eso. Y la última no la leo, Cari, así que si quieres la que era, puedes... decía, no entender las escrituras, que era con relación a lo que ya habíamos compartido. Ah, ya, Que una perfecto. mente no renovada difícilmente pueda comprenderla porque va más allá, pues se refiere como a lo del espíritu y según cómo esté tu corazón para recibir eso. Todo Así esto es. tiene importancia directa con el corazón, chiquillo. La mente renovada se relaciona con un con el corazón y el corazón se relaciona con la mente. Esto va intrínsecamente unido, porque es imposible que podamos entender algo si nuestro corazón eh, está enfermo, dañado, como ya lo he dicho, Sí. entenebrecido y corrompido. Ahora, la importancia de una mente renovada, y esto sería como el lado bueno, acabamos de decir todo el lado negativo. Ojo que a los que se subieron recién, Vicente, esto se refiere a los hijos de Dios, ya estamos hablando entre creyentes, no estamos hablando entre personas que no son convertidas. Esos ejemplos los dimos la semana anterior. Nos permite conocer la voluntad de Dios, como decía la Damari, porque piensen, muchas veces estamos dando bote, como decía la Damari, y 1000 años en la iglesia. Ay, yo no crezco, ay, yo no he madurado, ay, todos van avanzando, ay, usted, hermana, lleva 3 años, pero ha crecido tanto. Pero ¿de qué se está alimentando la hermana? ¿De verdad está disponiendo su corazón? ¿De verdad ella, como decía el Jonathan en la vez anterior, no sé si fue en la anterior o antes anterior, nosotros tenemos que estar alimentándonos todo el tiempo, no solamente el domingo cuando vamos a la iglesia, o no solamente el domingo cuando vemos la transmisión. Nuestra vida con el Señor es una relación, no es solamente una cita los domingos o solamente una cita los días viernes, por dar alguna fecha. Si no tenemos la mente renovada, es imposible que no podamos entender la voluntad de Dios. Ahora, muchas veces decimos, ay, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Ya estamos pensando egoístamente, porque esto no se trata de mí. No se trata de mi propósito o de mi voluntad. Se trata de la voluntad de Dios, de su propósito y que yo me vaya amoldando al propósito de Él. Ya el hecho de decir cuál será la voluntad de Dios para mí, ya estoy pensando todo el rato de nuevo en mí, todo el rato en mí, todo el rato en el yo-yo. Entonces, hasta esa frase está mal dicha, porque ¿cuál es el propósito de Dios? Tal vez podría ser nuestra pregunta. Señor, me quiero alinear a tu propósito. Y claro, a medida que vamos disponiendo nuestro corazón, que nos vamos encargando de eso, el Señor arroja luz a nuestra mente, viene el entendimiento y como que, ¡ah! ¿En serio, Señor? Esto era, ¡ay! Tanto rato que estuve pegado con lo mismo. No creo que sea la única que le haya pasado algo así. Así lo hace el Señor. Y ahí vamos conociéndolo un poco más. Y ahí vamos entendiendo un poco más las cosas que hace. Incluso las cosas tristes, los sufrimientos, que netamente son por malas decisiones nuestras. Ojo, incluso esas cosas Él las permite para que nosotros vayamos conociéndole más y aferrándonos y dependiendo más. Ahora, una mente renovada nos cambia la percepción con respecto a los demás, como hablábamos en un principio. Ya no los menospreciamos de inmediato, sino que después, no tampoco, ya no los menospreciamos, ya no pensamos de forma tan criticona hacia los demás, ni tampoco tenemos la necesidad de rebajarlos, porque cuando hay inseguridad en nosotros, que eso es en la gran mayoría, y no tenemos nuestra identidad bien forjada en el Señor, es ahí donde consciente e inconscientemente muchas veces como que rebajamos a las personas y como que las menospreciamos en un aspecto. A veces muy consciente y a veces es inconsciente. Pero si nosotros estamos bien firmes en el Señor y de a poco vamos entendiendo lo que Él quiere para nosotros, ya no vamos a tener necesidad de eso. Vamos a ser más misericordiosos, vamos a tener otro trato, vamos a tratarnos en base al amor y muchas veces vamos a ver que tal vez la persona está equivocada. Eso conversábamos el otro día con la Damari. Podríamos ver tal vez que la persona estaba errada, pero ya no vamos a decirle, oye, pero estás equivocado. No nos corresponde a nosotros, no nos corresponde.
simplemente aprendiendo de esa forma a ser más misericordioso. Ahí se va viendo una mente renovada, cuando vamos dándole una y otra oportunidad a la otra persona. Claro, Una y y ahí otra. también está Cari, lo del carácter, que como no se puede forjar, entonces reaccionamos mal con todas las personas que a lo mejor nos rodean y hasta las tratamos mal porque no sabemos y tenemos el carácter para controlar nuestro temperamento. Claro, exactamente. Somos impulsivos. Mm. Todo eso a raíz del carácter del no trato que tenemos con el Señor. Esta parte me encanta. Que nos hace útiles en las manos de Dios. Porque muchas veces decimos, yo quiero servir al Señor, yo quiero hacer esto, el Señor que me use. Pero ¿cómo nos va a usar? ¿O cómo vamos a ser útiles realmente al servicio de Él en sus manos? Si nuestra mente no está renovada, si ni siquiera podemos entender lo que nos dijo. Entonces, al momento de nuestra mente ir siendo renovada, vamos siendo útiles sin darnos cuenta. Vamos pudiendo hablar de la palabra, vamos siendo misericordiosos, tratamos a los hermanos en amor, y es más, ni siquiera nos damos cuenta. Es algo que va naciendo, va surgiendo de forma natural. Porque estoy segura que muchos acá, si se comparan hace unos años atrás, y si se comparan ahora, estoy segura que en una oportunidad seguramente trataron a alguien mal o se comportaron de forma impulsiva, pero que ahora estoy segura que sí han dejado que el Señor los trate, y que ahora ya, no sé, de 10 veces, de 10 hermanos tratados mal, ahora son 2, y los 8 los tratan con amor. Entonces, eso también es bueno porque podemos ver el antes y el después. Tampoco nos encasillemos ni crucifiquemos diciendo, yo tengo esto, yo soy poco tolerante, yo esto. Ok, lo somos, pero abramos nuestro corazón y el Señor va a hacer lo demás. Ahora, nos conduce a ser sabios, porque vamos entendiendo mucho más por nuestra mente, así como que se va ampliando el entendimiento espiritual de lo que Él nos quiere decir. Y ahí vamos entendiendo muchas cosas, y ya nuestro comportamiento incluso es más prudente, como hablábamos recién. Y eso también nos da sabiduría para comportarnos y para conducirnos en la vida. Finalmente nos habilita, como lo dijimos en un momento también, nos habilita para correr esta carrera, que puede ser muy difícil para algunos cuando recién comenzamos, y un poco menos compleja para cuando somos un poquito más crecidos y vamos conociendo un poquito más del Señor. Y por supuesto, cuando tenemos la mente renovada, a medida que más conocemos al Señor y entendemos cómo Él trabaja, cómo Él trata nuestra forma y todo, vamos tomando identidad porque le vamos creyendo a lo que Él dice de nosotros, no a lo que yo misma digo de mí, porque hay días que yo digo cosas nefastas de mí, horrible, que no me gustaría escucharlo a ustedes, para nada, pero hay días que yo le creo al Señor de lo que dice de mí, y es como que me tomo de eso, como que me revisto así como por completo de Cristo, y como que ese día soy así vencedora, wow. Pero hay días que no, po. Entonces mientras mi mente más va siendo renovada, mientras yo más voy buscando de Él, y voy dejando que mi corazón sea tratado finalmente, más voy teniendo mi propia identidad en Él. Y claro, hay días y días, entre, entre montes y valles, entre valles y montes, entre victorias y derrotas, pero esa es la vida de un vencedor, chiquillo. Esa es la vida de un verdadero hijo de Dios que quiere ser pulido, consciente de que vienen sufrimientos y van a haber cosas tristes y de repente situaciones que no nos van a acomodar, pero no porque el Señor quiere que las pasemos, es porque nuestras malas decisiones nos llevan a esas situaciones. Y cuando incluso creemos hacerlo bien, el Señor permite cosas porque necesita pulirnos, necesita sacar toda la carima, toda la damaris natural que tenemos en nuestro interior y en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que se forje Él, para que sea la carima en resurrección, la carima en Cristo, esa carima idónea que Él quiere, la que está puliendo, no la carima que... ¿Para qué? Entonces, de eso se trata, de que en el fondo con una mente renovada es como una clave, chiquillos, como una llave que nos dio el Señor, ya solamente con entender la renovación de la mente, la importancia que tiene para nuestro caminar en Cristo, como que se despliegan y se abren muchas puertas. Y tenemos que apreciarlo, atesorarlo y orar en esa dirección, chiquillos. ¿Algo que quieras acotar, Damari? No, todo bien, perfecto. Ya, y ahora, chiquillos, les tenemos estas preguntas para que Ya, interactuemos un poquito. sí, chicos, ahora el momento de escucharlos, ustedes ya hemos hablado mucho,
Así que la idea es que ustedes puedan dar su opinión y reflexionemos un poquito. Tus pensamientos están más ordenados y te puedes concentrar cuando oramos, cuando estamos meditando la palabra de Dios. Tenemos ahí nuestros pensamientos bien ordenados. Tienen los mismos pensamientos que antes de conocer a Cristo. Son los mismos de que cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Te concentras al momento de orar. ¿Has tenido alguna mejora en tus capacidades intelectuales? ¿Son nuestras intenciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos igual a los que teníamos antes de ser salvos? Nos vamos a dejar ahí unos segunditos, léanlo, mediten un poquito y ahora queremos obviamente escucharlo a ustedes con respecto a lo que hemos conversado o si ustedes se sienten identificados con una mente ahí todavía que falta ser pulida y renovada. Así que ahí ya yo creo que ya leyeron un poquito, así que Cari puede ahí finalizar compartir pantalla para que podamos ver a los chicos. Y abran sus micrófonos, entonces pueden ir hablando, pueden levantar la mano si quieren para poder ir dándole el pase. Ya, tengo las preguntas. Examen.